Llegamos al fin de esta serie Orando con Jesús, donde hemos aprendido un poco más sobre las profundidades del mensaje de Jesús sobre la oración, específicamente cómo da este modelo de oración que se llama o se le ha llamado el Padre Nuestro, porque es la manera como comienza, ¿no? Y hemos estado viendo cómo es que Dios nos direcciona, Jesús nos dirige hacia una nueva manera de relacionarnos con el Padre, con Dios como Padre, ¿no? Que era algo que para el judío del tiempo de Jesús y el judío del Antiguo Testamento era impensable, por así decirlo, ¿no? Entonces vemos que Jesús cambia la manera en la que los judíos y las naciones enteras ven al Dios creador del universo, a Jehová, que era como se había presentado en el Antiguo Testamento. Y ahora que Jesús lo revela, ahora que Jesús viene como la encarnación de Dios, como Dios revelado en la figura de hombre, Dios revelado con humanidad, cambia la manera en la que vemos a Dios. Ya no es ese Dios lejano, no es ese Dios que está en el trono tan lejos en los cielos de donde estamos nosotros, ¿no? Sino que ahora es un Dios personal, es un Dios cercano, que bueno, en el Antiguo Testamento también se había revelado como un Dios personal, pero ahora es diferente, porque ahora Jesús le da un rostro a Dios, por así decirlo, ¿no? Nos da una idea de cómo es Dios, no solamente y ni siquiera en la parte física, porque el cuerpo de Jesús ya es diferente, sino que nos revela completamente cómo es Dios. Pablo en Colosenses dice que Jesús es la plenitud de Dios, ¿no? Entonces dice que en él habita la plenitud de la divinidad, ¿no? Entonces Jesús nos muestra cómo es Dios, ¿no? Y Jesús nos direcciona hacia Dios, hacia el Padre, con esa idea, ¿no? Que ahora a través de la fe en Cristo Jesús podemos ser hijos de Dios. Es una relación ya no solamente de pueblo con Dios, sino que ahora es una relación de hijos con el Padre. Se crea una relación de paternidad con Él. Y a través de esta oración es que Jesús nos enseña cómo nos debemos acercar al Padre, cómo debemos de acercarnos hacia lo que es, hacia quién es Dios, ¿no? Y ahora con esta nueva relación podemos acercarnos de esa manera, ¿no? Y la última frase que encontramos en esta oración dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y es interesante porque algunos teólogos se inclinan a pensar que esta frase, esta última frase, no fue dicha por Jesús originalmente cuando termina la oración, sino que es una añadidura de los primeros cristianos que en su deseo de responder a esta oración insertan esta frase de adoración hacia el Padre, ¿no? Pero también hay teólogos que se inclinan, y son los más, a pensar que Jesús sí dijo esta frase, que sí es una frase que estaba originalmente en la oración de Jesús y que es la manera en la que quiso terminar esta oración y enseñarnos a terminar nuestras oraciones en adoración a Dios, en gratitud a Dios. Personalmente me inclino hacia esta idea, que sí es una frase que dijo Jesús, pero cualquiera que sea el caso, Dios permitió que esta frase estuviera aquí y entendemos que lo que es inspirado e inerrante referente a la escritura son los textos originales. Lo que tenemos son copias y traducciones, pero sé que ha habido personas que han cuidado y que han dado todo de sí para que la escritura llegue a nosotros lo más cercana a los originales posibles, ¿no? Entonces, creo que esta frase sí la dijo Jesús, creo que está ahí por una razón y creo que está ahí para enseñarnos algo.
específicamente vamos a estar viendo cómo debemos de responder correctamente. Precisamente ese es el título de la frase, respondamos correctamente. Al hecho de que Dios nos ha escuchado en nuestra oración, porque es lo que hemos estado hablando, cómo es que esta oración llega hacia el Padre, y cuando sabemos que llega hacia el Padre, tenemos que responder correctamente a eso. Y algo más increíble sobre esto es que precisamente este domingo, hoy, es Domingo de Ramos. ¿Sí? Y hoy que terminamos esta serie con esta frase, no es coincidentemente, yo sé que Dios lo había planeado, es Domingo de Ramos, el domingo en el que recordamos y celebramos el día en que Jesús entra a Jerusalén, antes, una semana antes o unos días antes de su sacrificio, de su crucifixión. Entonces, uniendo estas dos ideas, vamos a decirlo así, vamos a estar hablando precisamente sobre esta última frase del Padre Nuestro, y la vamos a unir a lo que sucede el día en que Jesús entra a Jerusalén. Y la base de este mensaje es que nuestra respuesta a la obra de Dios debe de ser la adoración. Vamos a ver a Jesús siendo adorado, siendo reconocido como Dios, como Mesías, por los habitantes de Jerusalén, quienes cuando Jesús entra empiezan a recibirlo con una fiesta, por así decirlo, ¿no? Con celebraciones, con cantos, con cosas muy interesantes que vamos a estar viendo. Y entonces dice esta frase o como comienza esta última frase del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino. Y vamos a ir a Mateo 21, que es donde está la narración o el relato de Jesús entrando a Jerusalén. Mateo 21, a partir del 1 vamos a ver para tener un poco de contexto. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor os necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Vamos a leer ahorita hasta ahí. Me encanta porque dice esta última frase del Padre Nuestro, comienza diciendo, porque tuyo es el reino. Y en este momento, en este momento de la historia, de la vida de Jesús, vemos a Jesús siendo reconocido como un rey. Dice la Biblia que el hecho de que él entrara sobre ese asno, ese pollino, que como dice aquí, representaba el hecho de que él estaba entrando como un rey. Pero había 2 maneras en las que un rey podía entrar a una ciudad, sobre todo una ciudad tan importante en ese tiempo como era Jerusalén. La primera era en caballo, que era considerado un animal listo para la guerra. ¿Sí? Un animal que se usaba para la guerra por sus cualidades de velocidad y de todo eso, ¿no? De fuerza. Entonces el caballo era usado por los reyes para ir a la guerra, ¿no? Pero también podía entrar en un asno o en un burro, en un pollino, como dice aquí, ¿no? Y eso representaba paz. Representaba que venía en son de paz, que venía a una visita, que venía a algo que no implicara que necesitaba usar la fuerza o la velocidad de cierto animal, ¿no? Entonces Jesús entra sobre este pollino, reconociéndose a sí mismo como un rey, pero como un rey de paz, como un rey que venía a traer paz. Dice que el hecho de que Jesús hiciera esto no fue arbitrario, no fue coincidente, no fue casualidad, sino que fue para cumplir una profecía. Algo que había sido escrito años antes, muchos años antes, cientos de años antes, en donde dice el versículo 5, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Y esto ya habíamos hablado un poco en mensajes anteriores sobre el hecho de que Jesús viene a establecer el reino de Dios en la tierra.
Cuando oramos, venga tu reino, estamos diciendo, Señor, gobierna tú en mi vida. Y Jesús entra a Jerusalén como un rey, no porque iba a quitarle el trono a Herodes, no porque iba a sacar al imperio romano de Israel o de Jerusalén, sino porque él venía a establecer el reino de Dios. Y él lo dijo desde el principio de su ministerio. Y Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Jesús mismo es el reino de los cielos. Así es que Jesús hace una de sus últimas declaraciones estando en la tierra sobre su reino, sobre la realidad de que Él es rey, de que Él gobierna. Que es esta, entra a Jerusalén sobre un pollino diciendo, ¿soy un rey? Sí, pero soy un rey que viene en son de paz. Soy un rey que viene a gobernar con paz. Y precisamente esto aplica a nuestra vida porque Jesús es nuestro rey. Jesús es nuestro Señor. Jesús es el que gobierna sobre nuestra vida. Y vamos a ver cómo es que la gente respondió al reinado de Jesús, al hecho de que Jesús se presentara como un rey. Y obviamente en la mente de los judíos del tiempo de Jesús, en la mente de los judíos que estaban recibiendo a Jesús en Jerusalén, ellos pensaban que Jesús venía a ser un rey que iba a gobernar físicamente. Es decir, ellos pensaban que Jesús venía a ser un rey que sacara al imperio romano, que liberara a Israel y que regresara a la gloria que habían tenido en el pasado. Jesús viene a ser un rey diferente. El propósito de Jesús es totalmente distinto, pero se presenta como un rey y la gente responde a él como se debe de responder al rey. No solamente a un rey cualquiera, sino al rey del universo. Al rey del universo tenemos que responder con adoración. Y después dice esta frase del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, primero dice, y después dice, y el poder. Tuyo es el reino y el poder. Y ahora vemos aquí a Jesús en este pasaje desplegando su poder espiritual. ¿Para qué? Para cautivar, para atraer, para transformar el corazón y la mente del hombre. Jesús decimos que venía como un rey, pero no venía como un rey que iba a establecer un reino físico. Jesús vino como un rey que iba a establecer un reino espiritual, un reino sobre los corazones de las personas. Porque si Jesús hubiera establecido un reino físico, hubiera estado delimitado por el tiempo, por el espacio, hubiera habido un momento en el que Jesús su cuerpo físico hubiera envejecido y hubiera sido pues víctima, por así decirlo, de los años, ¿no? Pero también el hecho de que Jesús hubiera establecido un reino físico significaría que solamente hubiera durado por un tiempo y aparte que hubiera estado confinado a ciertas fronteras. Probablemente se hubiera podido coronar como rey de los judíos, como el rey de Israel, ¿no? Que en ese tiempo era la nación, por así decirlo, o el pueblo. Pero muy probablemente no hubiera podido llegar a más, o tal vez hubiera podido incluso con un buen ejército coronarse, o con mucho poder coronarse como el rey o el emperador romano, ¿no? Incluso tal vez podríamos pensar, ¿no? Pero aún así hubiera estado confinado a ciertas fronteras. Y Jesús no era algo que tenía en mente, no era el propósito por el cual el Padre había mandado a Jesús. Jesús tenía otro plan. Jesús quería establecer un reino cuyos límites no estuvieran confinados a ninguna fronteras, a ningún tiempo, a ningún idioma, a ninguna cultura. El reino de Jesús es ilimitado, no tiene ningún tiempo, porque desde el momento en que fue establecido, desde que Él empieza a predicar y más adelante con su muerte, con su resurrección, con su ascensión, con el mandar a los apóstoles a predicar el Evangelio, desde ese momento hasta el día de hoy, hasta el día en que Él decida regresar, su reino va a seguir estableciéndose en esta tierra. Y ahora también el reino no se ha limitado por fronteras, porque el apóstol Pablo viajó por el mundo conocido, por así decirlo, viajó por 3 continentes y estuvo en diferentes lugares, y a través de ese trabajo y el trabajo de muchos otros evangelistas y misioneros de ese tiempo, del tiempo del primer y segundo siglo, el evangelio corrió por todo el mundo, y a partir
de los años 1500, 1600 y más adelante 1800 y 1900, el Evangelio corrió de cierta manera hasta América, hasta Oceanía, hasta África, hasta el sur de África, hasta el sur de América. Y el Evangelio ha llegado a todas las naciones del mundo. Hay naciones donde claro que sí son cerradas al Evangelio, pero hay casi todas las naciones en el mundo al menos tienen un cristiano, ¿no? Entonces se ha corrido el Evangelio, se ha esparcido el Evangelio. Entonces el reino de Jesús no está limitado por fronteras físicas, y entonces entendemos que si no está limitado por fronteras físicas y se ha llegado a casi todos o todos los países del mundo, entonces no está limitado por ninguna cultura, porque todas las culturas se someten al Evangelio, todas las culturas se deben de someter al reino de Jesús, porque toda cultura está dañada por el pecado, pero también toda cultura puede ser transformada por el Evangelio de Cristo Jesús, por el amor de Dios expresado en Cristo Jesús. Así es que Jesús establece su poder no solamente para reinar, sino para transformar, para ser diferentes, para crear nuevas criaturas, para hacer algo nuevo en la vida de todos aquellos que entran a su reino, que se someten a su señorío. Jesús se presenta como rey porque suyo es el reino, pero Jesús se presenta como un rey poderoso porque suyo es el poder. Y al decir esta frase, porque tuyo es el reino y tuyo es el poder, estamos diciendo: Señor, no quiero tomar nada que no me pertenece. Señor, a ti te pertenece todo el reino y todo el poder en mi vida. Tómalo tú. No permitas, Señor, que tome algo que no es para mí, que no me pertenece. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando nosotros queremos robarle la gloria a Dios, estamos pecando. Así es que tenemos que tener los ojos bien abiertos y darnos cuenta que cuando queremos gobernar nuestra vida, cuando queremos hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida, cuando queremos vivir como nosotros pensamos que debe de ser, o como el mundo nos dicta, o como el enemigo nos quiera decir, estamos robándole el reino y estamos robándole el poder a Dios, porque eso es algo que solamente a Él le pertenecen. Entonces vivamos a la luz de la realidad de que el reino en nuestras vidas, el gobierno de nuestras vidas, el poder sobre nosotros no es nuestro, sino que es de Dios. Es algo que le pertenece a Dios y como tal tenemos que dejárselo a Dios. Y entonces después la frase continúa. Dice primero, porque tuyo es el reino, después dice, y el poder, y después dice, y la gloria. Y la gloria. Y en este pasaje de Mateo 21 vemos a Jesús, aunque sea con una gloria velada, por así decirlo. Es decir, Jesús no desplegó completamente su gloria cuando estaba en la tierra, cuando vivía con ese cuerpo humano, mortal, pero aún así declara Él que es glorioso, ¿no? Y lo vemos glorioso en su ser de amor y de aceptación. Vemos a Jesús entrando a Jerusalén como un rey de paz, como un rey poderoso, un rey que viene a establecer su reino en las naciones, pero también un rey que con amor, con bondad, llama a las personas, ¿no? Y dice en el versículo 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante de él, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces vemos que es reconocido por las personas como rey, es reconocido por las personas como aquel que venía en el nombre del Señor, pero también dice el Hijo de David. Y culturalmente, teológicamente, los judíos entendían que quien iba a reinar eternamente sobre la tierra era un hijo de David. Porque a David se le hace esa promesa, Dios le hace esa promesa en donde le dice, tu reino, tu trono va a ser permanente, no va a tener fin.
¿sí? Entonces, no que David viviera para siempre, sino que el reino, o más bien el trono, o la descendencia de David, siempre iba a reinar. Y si bien por un tiempo termina el reinado de los descendientes de David, Dios no pensaba en un ser humano común y corriente que fuera a cumplir la promesa que se le había hecho a David, sino que Dios ya sabía quién iba a cumplir la promesa, y ese era Jesús, Dios mismo encarnado. Y eso es lo más increíble, que cuando Jesús se encarna, no se encarna dentro de una familia X, por así decirlo, ¿no? Sino que Jesús se encarna dentro de una familia que era parte de la descendencia de David. Dios escoge a las personas adecuadas para la labor que Él tenía para Jesús, para el propósito que Él tenía para Jesús. Vemos a Jesús siendo glorificado, ¿sí? Es decir, exaltando quién es Él y lo que viene a hacer. Obviamente para los judíos en ese tiempo, para los que están viendo a Jesús, para los que están poniendo sus mantos abajo o en el camino para que Jesús pasara, que era algo que también se le hacía a los reyes, los que estaban cortando de los árboles las ramas y las agitaban y celebraban a Jesús. Obviamente para ellos en ese tiempo, en su mente, estaba la idea de que Jesús venía a liberarlos de la presión romana, ¿no? De la presión, de la opresión del pueblo romano, del imperio romano. Pero Jesús tiene otros planes y Jesús viene a liberarlos de la opresión del pecado. Jesús viene a liberarlos de la opresión de la maldad del corazón humano. Jesús viene a liberarlos y a liberarnos del pago, de la paga del pecado, que es la muerte, ¿no? Entonces, Jesús viene como un rey glorioso, un rey poderoso, un rey que viene a gobernar sobre los corazones, un rey que viene a transformar vidas y que no está limitado por tiempo ni espacio. Y entonces la respuesta de estas personas fue decir esto que estamos leyendo: Hosana, que significa Dios nos salva o Dios nos salve, ¿no? Entonces, al decir Hosana, están diciendo: tú eres Jesús de Nazaret, Jesús el Maestro, tú eres el que viene de parte de Dios para salvarnos. Y muy probablemente muchos entendían que Jesús era Dios mismo por los milagros que había hecho, por todas las señales maravillosas que Jesús había hecho, por su carácter mismo, por las declaraciones que Jesús había hecho de sí mismo, porque Jesús en varios momentos a lo largo de los evangelios vemos que Él dice: yo soy. Es decir, yo soy Dios, ¿no? Entonces lo increíble que eso es pues para los judíos, ¿no? Que se estaba comparando, por así decirlo, poniendo al mismo nivel de Dios. Y eso es increíble, ¿no? Pero muchos creían eso, creían que Él era Dios mismo, que venía de parte de Dios. Y muchos creían que solamente era un profeta más, por así decirlo, ¿no? Un enviado de Dios. Pero al final de cuentas ellos están declarando Hosana, es decir, tú eres el instrumento de salvación de parte de nuestro Dios. Tú eres el instrumento de salvación de parte de nuestro Dios. Y algo interesante es que todos pensaban que Jesús iba a ser un rey en el aspecto físico, en esta área, ¿no? Por así decirlo, en este plano físico, ¿no? Pero, ¿y cómo vemos esto? En que los discípulos, cuando Jesús es juzgado y es crucificado y muere, los discípulos dicen: bueno, ya no hay, pues, trabajo para nosotros aquí, ¿no? Ya vámonos a regresar a lo que hacíamos, ¿no? Fue una bonita experiencia, aprendimos mucho, pero ya se acabó esto, ¿no? Se acabó, se murió, y pues vámonos cada quien a su casa y a su trabajo, a sus redes, ¿no? A sus barcos y al mar y a lo que estábamos haciendo, y fue un gusto conocerlos y ahí nos vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos pensaban: bueno, Jesús viene a ser un rey de Israel, un rey de los judíos, viene a destronar al imperio romano de aquí y a darnos una nueva época de gloria y de majestad como pueblo, ¿no? Entonces los discípulos, muy tristes, se regresan y se van, ¿no? Y no es hasta que resucita Jesús y lo ven y recuerdan y comprenden lo que Jesús les había enseñado,
que ellos pueden saber que Jesús sí era un rey, Jesús sí es el Mesías, Jesús sí es el enviado de Dios y viene a hacer otra cosa. Y eso es lo que empiezan a ellos a predicar de Jesús, ¿no? Él viene a transformar, Él viene a salvar, Él viene a perdonar, Él viene a hacer nuevas criaturas, ¿no? En el plano espiritual, y viene a establecer un reino espiritual que va más allá de los límites de tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, estas personas responden a Jesús, responden correctamente a Jesús y dicen: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Es decir, tú eres quien Dios ha escogido para salvarnos. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de responder a Jesús en nuestra vida cotidiana, en nuestras oraciones, en nuestro tiempo devocional, pero en todo lo que hagamos debemos de responder a Él en adoración, porque al final de cuentas todo lo que somos, todo lo que tenemos proviene de Él y todo es por gracia, y sin Él no podríamos ser o hacer nada. Entonces nuestra respuesta a Dios en todo momento, todos los días, tiene que ser de adoración. Tenemos que responder correctamente y declarar que en nuestra vida Él es el Rey, Él tiene el poder, para Él es la gloria. Y termina esta frase de Mateo 6 en el Padre Nuestro diciendo: por todos los siglos, amén. Por todos los siglos, amén. Si esto fue agregado o añadido tiempo después por los cristianos, yo creo que aún fue inspirado por Dios, porque al final de cuentas esta declaración no es otra cosa más que una respuesta correcta a todo lo que Jesús había dicho. Y si es algo que Jesús dijo, pues con mayor razón tiene todo el sentido del mundo y nos enseña que la manera en la que tenemos que responder a Dios debe de ser con adoración. Nada de lo que tenemos, nada de lo que somos podría ser si no fuera por Dios. Y aún entendiendo que Jesús vino a morir por nosotros, entendemos que pues todo lo que proviene de Dios es bueno, ¿no? Y no importa lo que estemos pasando en este momento, no importa en qué situación estemos en nuestra vida, todo es bueno cuando viene de parte de Dios, y todo lo que tenemos, todo lo que viene en nuestra vida es de parte de Dios. Así es que todo lo va a tomar y lo va a convertir en algo muy bueno, porque todo está lleno de propósito, todo está lleno del plan de Dios en nuestras vidas. Así es que demos gloria a Dios y respondamos a la manera en la que Jesús nos ha enseñado a orar, con adoración, con gratitud, con alabanza a Dios. Gloria a Dios por esta serie en la que hemos podido profundizar en el Padre Nuestro, en esta oración, en estas frases tan llenas y tan cargadas de propósito, tan llenas de gracia, tan llenas de poder para nuestras vidas, para ser transformados, para ser llevados de gloria en gloria, de victoria en victoria, para hacernos más semejantes a Cristo Jesús, a su carácter, a su amor, a su bondad, a su entrega al Padre, a su compromiso con el plan de Dios. Así es que no echemos en tierra todo esto, sino que reflexionemos constantemente en esta oración. No es necesario, como decíamos al principio de la serie, no es necesario y no se nos fue dada para repetir y repetir y repetir, sino que se nos es dada para ayudarnos a entender cómo tenemos que acercarnos a Dios. Y ahora que lo entendemos un poco más, sigamos haciéndolo, sigamos practicándolo, sigamos acercándonos a Dios constantemente y buscándole, de modo que podamos cada día parecernos más a Jesús y entregarnos más al propósito que el Padre tiene para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque eres tan bueno, tan poderoso, Señor. Gracias porque en ti encontramos todo lo que necesitamos, Señor, y todo lo que somos cobra sentido a la luz de tu amor y de tu bondad, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, por esta serie de Orando con Jesús, en la que tú nos has permitido profundizar en esta oración del Padre Nuestro, en la que hemos podido entender un poco más cuál es tu propósito para nuestras vidas, Señor, y qué es lo que tú deseas
que hagamos, Señor, para ser más como tú, Señor. Gracias porque todo lo has hecho tú a través de la cruz de Cristo Jesús, la cual recordamos y celebramos, Señor, y hoy que recordamos ese momento en el que Jesús entró a Jerusalén y fue adorado por las personas, queremos responder de la misma manera, Señor. Queremos responder correctamente a tu presencia en nuestras vidas con adoración y con gratitud y con exclamaciones de alabanza, Señor. Para ti sea todo el reino, todo el poder y toda la gloria por todos los siglos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, qué bendición. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios y gracias a Dios por esta serie que hemos podido estar estudiando, hemos podido estar compartiendo, no solamente a través de los mensajes del domingo, sino también a través de los devocionales. Esta última semana, que precisamente Semana Santa, vamos a estar teniendo devocionales, tanto referente al mensaje como referente a la Semana Santa. Vamos a tener nuestro estudio de miércoles a las 7 de la noche de Gálatas a través de Zoom, pero también como es Semana Santa, precisamente vamos a tener algunas cuestiones, algunas actividades, por así decirlo, especiales. Lo primero es que el jueves Santo, vamos a tener un mensaje y Santa Cena en vivo a través de Zoom, ¿sí? Entonces espero que se puedan apartar ese tiempo. Va a ser un tiempo corto. A partir de las 7 de la noche vamos a conectarnos y vamos a compartir un poco de la palabra de Dios referente a lo que Jesús hizo en su última cena, y vamos a compartir la comunión o la Santa Cena como iglesia, aún a la distancia, ¿no? Entonces también para que estén preparados con los elementos de la Santa Cena como lo hacemos tradicionalmente, ¿no? También el viernes vamos a tener un pequeño mensaje referente a la crucifixión. Ese va a ser grabado también por este canal de YouTube. Y el domingo, bueno, también un mensaje ahí sobre la resurrección. Sé que va a ser de mucha bendición. Y bueno, va a dar mucha gloria a Dios a través de ese mensaje. No me voy a dar yo, ya van a ver quién lo va a dar. Estoy muy contento, muy emocionado por ese mensaje de domingo de resurrección. Sé que va a ser para gloria de Dios, para bendición y edificación nuestra, y que va a ser de mucha bendición para todos, ¿no? Entonces, no nos desconectemos, hermanos. Mantengámonos a salvo, cuidémonos también, y también sigamos orando para que muy pronto podamos volvernos a reunir, y que sea para gloria de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Señor les dé paz, que el Señor provea para todas sus necesidades, que el Señor cuide su entrada y su salida, que el Señor los mantenga con toda la salud, con todo el amor, en armonía con sus familias, que puedan disfrutar, si es esta semana de descanso para ustedes, que la puedan disfrutar y que puedan dar gloria a Dios con todo lo que hagan, y que esta semana específicamente puedan transmitir el amor de Dios y el mensaje de la cruz de Cristo Jesús y de la tumba vacía que viene a transformar nuestras vidas. Que el Señor les bendiga en abundancia.